Hola, en esta video lección haremos una mirada a la validez de contenido, además de también tendremos una apreciación crítica sobre cómo se lo ha estado evaluando. Bien, primero ubiquémosla dentro de este importante manual, guía que habíamos comentado antes. Y esta validez de contenido, cuya expresión más técnica sería esta de acá, evidencia de validez o fuente de validez basado en el contenido del test. Bien, entonces, siendo este documento el que nos tiene que ir guiando, vamos aquí a transcribir lo que tenemos como evidencia de validez basado en el contenido y vamos a ver que es particularmente amplio. Aquí hace referencia al análisis de la relación entre el contenido del test y el constructo y bueno, ahora nos preguntamos qué es el contenido. Y acá vamos a ver que ese contenido hace referencia pues a la temática, cómo está escrito, el formato de los ítems, etcétera. Incluso aspectos de la administración y cómo se está puntuando van a ser relevantes. Además que esto también puede incluir análisis lógico empírico de la adecuación del test y cómo esto está representando ahí en el dominio. Entonces es bastante amplio. Y bueno, acá también incluso tenemos, ¿no? Y puede también venir del juicio de expertos sobre la relación entre las partes del test y el constructo. Entonces, dos apuntes. Número uno, es particularmente amplio y va a implicar a todos esos aspectos del test, más allá de los ítems también, o sea, los ítems y más allá. Y lo otro es que aquí lo del juicio de expertos es un también, o sea, va a agregar, pero no va a ser ahí el todo. Bueno, acá esto puedes tomarle una impresión de pantalla. Esto es la traducción en español de aquí este manual, solo que bueno, los que digamos en el tiempo nos fuimos interesando por este concepto, seguramente hemos visto antes esto, que es esto, la edición del 2014 y básicamente acá la edición en español es lo mismo, solamente que traducido. Es básicamente igual a pesar de los 4 años de diferencia, solo es un tema de traducción. Pero bueno, acorde con lo que estábamos comentando, vemos que aquí esos procedimientos de juicio de expertos, criterio de jueces, va a ser una parte de todas esas formas de cómo nosotros tendríamos que ver, apreciar y a la vez también trabajar y obtener validez de contenido, bueno, entre comillas, ¿no? Porque ya sabemos que esta es una expresión más simple. Y ahora, ¿cómo abordamos esa validez del contenido? Pues bueno, esta va a depender de cómo la estemos concibiendo, definiendo. Entonces, por un lado tenemos aquí los estándares, que ya sabemos acá las importantes instituciones académicas que la están respaldando, la definición que comentábamos, y bueno, de esto se va a desprender que vamos a implementar todo un conjunto de estrategias. Revisar pues la redacción de los ítems, cómo es que estos están presentados. También podemos recurrir a expertos, pero también vamos a explorar con los propios evaluados, esta población objetivo de estudio, ¿no? Para ir viendo cómo está el entendimiento sobre los ítems. Entonces va a ser todo un conjunto de estrategias que vamos a ir implementando. Y bueno, esto de acuerdo con los estándares, de acuerdo con esta definición. Ahora, revisando un poco en la historia, en el quehacer que se ha tenido en varios de nuestros contextos sobre validez de contenido, creo que me parece que lo estaba mencionando en la anterior videolección, pero antes como comunidad no usábamos los estándares. Particularmente, bueno, en español está desde la versión 2018, pero incluso desde antes, teniéndose la versión en inglés, no era tan usual que acompañe los cursos de psicometría. Entonces, en esos tiempos se tenían textos como esto, artículo, ¿ya? Que claro, fueron representando un aporte para su tiempo. Sin embargo, tenemos que ir dando cuenta de sus limitaciones. Por ejemplo, aquí en este artículo, validez de contenido y juicio de expertos, podríamos pues pensar, así solamente mirando y leyendo esto, pues que son iguales o son equivalentes. Y o por ejemplo, ¿no? También acá sobre cómo definen la validez de contenido y hacer referencia a esto de acá, qué tan adecuado el muestreo que hace una prueba del universo de posibles conductas, o sea, los ítems, y eso también en el artículo se explica más adelante, qué tan adecuado el muestreo de ítems
corresponde a aquello que se pretende medir. Entonces el apunte va direccionado a los ítems. Y también que aquí en artículos como este se está describiendo las distintas estrategias para ir evaluando el resultado, de ir contando con la colaboración de jueces o expertos. Entonces, si solamente tenemos material como este de acá, que incluso si vemos en sus referencias, como se puede notar acá, no está referenciando este importante documento, ¿no? Incluso, bueno, ni siquiera la anterior versión, ¿no? Porque acá, en el 2008, ya existía la versión de 1999 de esta guía. Entonces, bueno, si solo miramos esto, esto muy probablemente esté explicando el por qué en muchos de nuestros contextos se toma al juicio de expertos como equivalente a la validez de contenido. Y es más, incluso hay un término, la verdad, bien extraño particularmente, que se escucha, ¿no? O sea, validez por criterio de jueces. Ya, pero eso, bueno, vamos a decirlo, tenemos que decirlo, no existe ese término de ahí, entonces cuidado, ¿no? Yo creo que puede ayudar como para ir simplificando la expresión, pero cuidado pues de pensar que eso existe o eso es un procedimiento directo, entonces cuidado con eso. Pero bueno, entonces, de esta literatura se va a desprender, pues, podría desprenderse de que la única forma de ir viendo validez de contenido es a través de eso, solamente el criterio de jueces o expertos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y claro, digamos, usualmente en estos procedimientos se va evaluando si los ítems son representativos, suficientes, relevantes, claros, etc. Y está bien, ¿no? Digamos, va aportando. Y es más, incluso hasta mirar todos estos puntos nos hace ver, pues, o nos hace apuntar particularmente en los ítems, ¿no? Para ver, pues, si están abarcando toda la complejidad ahí del constructo. Sin embargo, lo que tenemos que tener cuidado, pues es reducir la validez de contenido solamente a esto. O sea, esto va a aportar, sí, pero no lo podemos reducir. Pequeño paréntesis, ¿cuántos ítems serán necesarios? Pues bueno, esto va a depender de la complejidad del constructo. Entonces, un poco haciendo una mirada de todo esto, una mirada de cómo ha sido ese procedimiento, se cuentan con fichas como estas de aquí, en donde, bueno, esto ya es la ficha pues de análisis, pero usualmente son fichas en donde los que se envían a los expertos jueces ahí de los ítems para que los jueces evalúen en relevancia, representatividad, claridad, etc. Y cada juez va colocando una puntuación. Y luego pues se tiene algunas medidas que van a ir obteniendo un resultado a partir de ellas, ahí como V de Aiken. Y luego, bueno, acá el investigador se encargará de sintetizar esos aportes, esas observaciones para una propuesta final de los ítems. Esto va a aportar, pero hay que tener cuidado con sobreestimarlo, pensar que esto es la única forma, pensar que esto es perfecto, nos va a ir nublando sobre lo que es validez de contenido, pues en el sentido completo del término. Y lo otro también es en lo que se ha ido notando, es que a veces pues nos quedamos muy sorprendidos, ¿no? V de Aiken, ¿no? Suena como que espectacular, ahí ese nombre, esa fórmula, pero sería bueno pues darle una mirada, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿No? Porque a veces, bueno, me ha tocado ver en la práctica que básicamente buscan acomodar el lugar, coeficiente sub es mayor de 0.80, pero la pregunta es ¿qué cosa es? Así que démosle una mirada a eso con un razonamiento previo. Miren, por ejemplo, imaginemos que tengo 5 jueces y cada juez puede valorar un ítem de 1 al 5. De 1 al 5. 5, digamos, está muy de acuerdo con el ítem, 1 pues nada de acuerdo. Entonces nosotros vamos a tener que, como un consolidado, que la puntuación de valoración para ese ítem, en el aspecto de suficiencia o relevancia quizás, sea este valor. Pero a fin de pues tener un número más tangible, lo podemos reescalar para que vaya de 0 a 1. O sea, este total le restamos 5, lo dividimos entre 20, o sea, el rango acá posible de puntuaciones, y le restamos acá el mínimo valor para que vaya pues ahora la puntuación de 0 a 1, que es básicamente un reescalamiento muy simple.
O sea, no estamos alterando, no estamos agregando más allá de lo que se hizo, una simple suma o lo que ahora está haciendo, ¿no? Una simple derivación de un promedio. Es básicamente esto un promedio. Y bueno, claro, le podemos aquí colocar una expresión un poco más matemática, pero no deja de ser eso de ahí, una suma reescalada para que vaya de 0 a 1. Es decir, una regla de 3 simple. Es una simple regla de 3 simple a una suma. Y bueno, a esto de acá podemos colocarle, porque bueno, nos podemos antojar, colocar unos términos matemáticos que lo reemplacen. Entonces esto podría distraernos, ¿no? Y hacernos pensar que, wow, no, mira qué interesante fórmula, pero no, nada que ver. Básicamente pues es un razonamiento muy simple donde se ha hecho una regla de 3 simple a esta sumatoria total. Pues bien, esto de acá es la V, la conocida como V de Aiken, claro. Acá Levis Aiken hacia 1985 tiene su artículo y nos coloca esta fórmula. Claro que, bueno, ahí está la fórmula, pero hay que tener cuidado, ¿no? Incluso, digamos, esto es necesario llamarle V o incluso a un rescalamiento simple. Entonces, de eso hay que ser críticos. Hay que ser críticos. El razonamiento de verdad es muy, pero muy simple. Pero cómo se visualiza es muy particularmente pomposo, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Y alertas, o sea, que no nos podemos quedar deslumbrados por el nombre de un coeficiente, sino esto hay que ver la lógica que implica. O sea, es cierto, ¿no? Esto es un aporte y que lo conozcamos en nuestro contexto, pues es importante, pero sí hay que darle su importancia de acuerdo con lo que es. Y eso se puede visualizar aquí en este razonamiento. ¿Está bien? Bien. Pero bueno, ¿qué puede pasar o cuál es el peligro en el caso sobrevaloremos esto, ¿no? Porque sí, lo he visto. Algunos, pues, esto, wow, lo ve de Aiken, ¿no? Como si tuviera superpoderes, ¿no? Y capaz de sintetizar el juicio de expertos. Y bueno, obviando todo esto. Porque de hecho que las respuestas que pueden ir teniendo jueces expertos va a depender de muchos aspectos relevantes. Qué tan experto sea, qué tan dispuesto haya, hasta incluso una suerte de deseabilidad social entre comillas. O una aquiescencia, ¿no? Una respuesta pues ahí reflexiva. ¿Cómo así? Y eso es lo que también he estado viendo en numerosos conceptos. En esa búsqueda pues de entre comillas solo validez de contenido, de solo V de Aiken y por lo tanto de jueces, es de que ya se convierte la práctica pues en buscar el valor del coeficiente o los jueces y no en valorar el contenido de los test. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues envía pues a personas no necesariamente pues que estén capacitadas, o sea que conozcan el constructo, que sepan pues sobre medición también, no, o lo otro está de que bueno, no, con tal de obtener la firma pues ya bueno, tantos me insistes, ya toma tu firma, ¿no? O de pronto incluso hasta como lo he notado, ¿no? Oye, mira, que has sido un buen estudiante, ¿no? Me caes bien, ya te voy a ayudar. Uy, este test es famoso, ¿no? Entonces ya, y le ponen 5 a todo. Entonces, claro, obtienen la firma, pero ¿hasta qué punto? O incluso esto ha estado pues bueno, esto que yo le llamo pues una suerte pues de tiranía por la validez de contenido, por la V de Aiken, en la que pues esto se fuerza, ¿no? A que necesariamente tengan que obtener las firmas y eso ha dado paso a prácticas antiéticas y un mercado negro oscuro, en donde pues estos malos profesionales pues venden sus firmas. Es decir, eh, pagan y bueno, sin mirar ni siquiera los ítems, sin leer, ¿no? O sea, sin leer, le ponen sí a todo ya y acá está la firma, ¿no? No, entonces, increíble, ¿no? Bueno, ya creo que mejor paso porque acá no sé, se molesta recordando pues esos casos que se están escuchando. Entonces hay que tener cuidado
hay que tener cuidado con estos procedimientos. O sea, sí van a contribuir, pero siempre que sean pues coherentemente aplicados. Por ejemplo, o sea, más que una firma, más que pues un valor para colocar, incluso más interesante podría ser reunirse con un experto, reunirse ahí pues cara a cara o con una llamada pues virtual en línea, ¿no? Y reflexionar, ¿no? Y discutir, intercambiar sobre los ítems y vamos, ¿no? Mira esto, mira, yo creo que y ahí se van a poder tomar interesantes notas, apuntes. Eso incluso podría ser más interesante. Además, pues obviamente, pues como habíamos comentado antes, todas esas estrategias que desplegamos para ir llegando a esa validez de contenido en el sentido completo de la palabra. Bien. Bueno, entonces sí, hay que tener cuidado con esas prácticas. Incluso acá están colocados algunos apuntes al respecto. Al respecto, puedes colocarle pausa. Y además, incluso también se pueden agregar, digamos, aspectos adicionales matemáticos. Por ejemplo, aquí la V de Aiken, es cierto que se puede agregar intervalos de confianza, pero la pregunta es hay que mirar, ¿no? O sea, si matemáticamente es plausible ello, ¿no? Y esos intervalos de confianza hay que tener cuidado, ¿no? Porque estos se basan en la significancia estadística, una metodología particularmente controversial y criticada. Entonces, sí he estado notando de que, pues, de pronto, en lugar de reflexionar sobre lo que esto es, a veces pues dado el halo de complejidad matemática y pues que podríamos tomar algunos, ya eso como que nos aleja de la responsabilidad pues de ir viendo de qué trata esto. Entonces, cuidado con esa parte, cuidado. Ya cada contribución ha sido un aporte. También el momento de haber colocado intervalos de confianza ha sido y es un aporte, pero hay que mirar esto críticamente, hay que darnos un espacio para mirar las bases de esto. Y qué tanto nos está llevando a eso que nos va interesando. Bien, entonces, si digamos estamos siendo críticos a la práctica de cómo se ha estado llevando la validez de contenido, pues una pregunta válida que nos haríamos es si, bueno, cómo se estaría presentando o cómo se estaría haciendo. Bien, dado que este procedimiento, como habíamos comentado, va a derivar en muchos procedimientos, numerosas estrategias, varias de ellas incluso van a ser hasta cualitativas, como es pues el ir con los evaluados, hacer grupos piloto, y luego pues tendríamos que entrevistar a estos primeros evaluados. Entonces, vamos a ir viendo de que estos procedimientos, al menos a nivel de publicaciones en revistas académicas y sobre todo en publicaciones en revistas académicas de alto impacto, no se suelen reportar. O sea, se van a realizar, sí, y siempre lo vamos a realizar, siempre, pero no se suelen reportar. Miren, incluso esto lo hice, sí, hace pocos años. Miré las publicaciones en Psychological Assessment, alrededor de 130 artículos psicométricos y todos ellos pues empíricos, y estuve buscando. En ese tiempo el Mendeley Desktop, el Mendeley de escritorio permitía pues también hacer una búsqueda más rápida, entonces bueno, también eso pude verificarlo. Pero ¿cuántas veces utilizaron la OV de Aiken? 0 veces. 0 veces. Y en Psicotema, una revista española, ahora revista Q1, ya por varios años, en Scopus, una vez nomás lo mencionaron. Y esa vez que lo mencionaron es esta de aquí, en estos años. Entonces ahí también nos preguntamos hasta qué punto pues esa insistencia en estos coeficientes es más una actividad local. Hay que reflexionar. Y es más esto, por ejemplo acá vamos a ver impresiones de pantalla de Psychological Assessment, y vamos a ver que sí es cierto, ¿no? Sí, hay la mención de la contribución de jueces y expertos, pero esta va siendo bien puntual, como vemos acá, ¿no? Cada juez votó por los mejores ítems.
o aquí, ¿no? En este proceso de 19 ítems que fueron revisados por 3 expertos, o aquí, ¿no? Se tuvieron 30 ítems y los 22 ítems remanentes fueron evaluados por expertos. 9 ítems representaron, tuvieron el acuerdo. Entonces, fijémonos que es básicamente una literatura, pues una forma de escribir directa, ¿no? Directa. O es más, incluso esta única vez que se colocó la Obedaiken fue pues así bastante puntual. Entonces también a veces, bueno, a veces se ven tablas y tablas. Entonces, bueno, hay que preguntarnos hasta qué punto pues es cotidiano, al menos al estilo de publicaciones en revistas académicas. Bien, aquí otro ejemplo sobre la mención de la contribución de jueces expertos. Aquí un buen artículo, un muy buen artículo sobre evidencia de validez basado en el contenido. Podemos quedarnos aquí por cómo lo están definiendo, muy relacionado con los estándares, porque aquí sí se está usando los estándares. Acá definen la validez de contenido como el grado en el contenido del test es congruente a los propósitos de la evaluación. Entonces es contenido del test, ¿no? O sea, todo lo que va a implicar en el sentido amplio de la definición. Muy bien, bueno, acá dejamos unos apuntes finales y eso sería una mirada ágil y una reflexión sobre evidencia de validez basado en el contenido del test. Muy bien, gracias.